Bien chicos, continuando con los tutoriales, tenemos las lecturas de los arreglos, ¿ok? Es muy importante en esta parte de la materia aprender bien la teoría, cómo se hacen las cosas. Si comprendo la teoría, cómo se hacen las cosas, pues doy por seguro que aprobaré, en vista que el contenido se hace un poco más mecánico, más repetitivo. Ok, solo cambian unos que otros detallitos, por eso hay que comprender bien la teoría y se hará muy sencillo la solución de cualquier ejercicio que plantee la cátedra. Veremos aquí la lectura de un arreglo. Vamos a ver la lectura de un arreglo tipo vector desde un archivo. También se pueden hacer lecturas desde el teclado o consola. Esto se los puedo dejar de tarea para que ustedes lo planteen por si acaso sale algo así. Por lo general es desde archivo, pero podría proponerse para un proyecto, podría inventárselo para un parcial, así que no está de más pues elaborarlo. Vemos que desde un archivo, para un vector, vamos a tener dos posibilidades. Una, que yo desconozca la cantidad de elementos que tiene ese vector, y dos, que yo sepa cuántos son, igualito que en computación 1. Pues la lista puede ser conocida o puede ser desconocida. ¿Ok? Si tenemos los vectores, pues sería un vector de esta forma o de esta manera. Pues tengo mi primer dato, segundo dato, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el último, que sea lente. De igual manera en esta forma. Pues si está escrito en un archivo de esta forma o de esta manera, pues da igual, porque el computador lee de la misma forma, pues va leyendo cada vez que consigue una coma, le interpreta que hay otro dato, cada vez que baja la línea interpreta que hay otro dato. Así que no hay problema si está de esta forma o de esta. Tendremos un subprograma que lee un vector con tamaño desconocido de un archivo. Pues recordando los tutoriales anteriores, todos los procesos de lectura eran un sub. En este caso pues se llaman leer. Recordamos que en un subprograma de lectura todas las variables son by ref, a excepción del número de archivo. Si este pasa como parámetro, puede no pasar como parámetro, pues este está hecho con el número de archivo como parámetro. Pueden tratar de hacerlo ustedes. Si no pasara como parámetro, pues como serían las mismitas modificaciones en el primer parcial. En este caso si pasa como parámetro, entonces el número del archivo integer, todos los demás by ref. En este caso vamos a leer un vector, pues aquí estamos declarando un vector. Aquí es un vector y se declara como un parámetro. No se está declarando como una variable en el programa principal. Eso quiere decir que aquí a este parámetro no se le va a indicar, no le vamos a indicar su índice, ¿ok? No vamos a colocar su capacidad. Simplemente él es un vector y el tipo de dato que es ese vector, si es un número entero, char, string, cualquiera. Recordando que todo arreglo lleva asociado una dimensión o sus dimensiones. En este caso, como es un vector, pues una sola dimensión, lo que llamaremos tamaño del vector. Pues vamos a leer del archivo. Como no conozco cuántos elementos tiene el archivo, pues inicializamos eso en 0. Si inicializa el tamaño, pues no sé cuántos elementos tiene. Como la lista es desconocida, pues el ciclo manejar es desconocido, mientras no sea el fin del archivo. ¿Ok? Y aquí algunos profesores comienzan a trabajar desde el elemento 0. Entonces van a ver que ellos leen primero, incrementan después. Yo trabajo siempre comenzando por el elemento 1. Entonces primero voy a incrementar el tamaño diciendo que pues si entra en el ciclo hay por lo menos un elemento. Entonces incrementamos un elemento, es decir que en cada vuelta que vaya a dar ese ciclo hay un elemento. Pues el elemento 1, en la siguiente vuelta el elemento 2, en la tercera vuelta el elemento 3 y así sucesivamente. Y vamos a leer en ese archivo. Vamos a guardar en el vector, en ese tamaño, en esa dimensión. Fíjense que el tamaño se va incrementando, pues el valor que vamos leyendo. ¿Qué ocurre aquí? Mientras no se acaba el archivo, pues incremento 1. El primer elemento leo en la posición 1, mi vector será el primer elemento, el primer dato. En la siguiente vuelta, pues el tamaño del vector será 2, es decir que el vector en la posición 2, pues será el segundo dato, y así sucesivamente hasta el final. Al salir de su programa, pues conoceré todos los elementos y conoceré el tamaño del vector. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Cómo sería
si es la misma lectura, el mismo vector, pero sí conozco la cantidad de elementos. Pues en el archivo lo primero que va a aparecer es la cantidad de elementos. Si está ordenado de esta manera, pues cuántos elementos tengo, Pues fíjense que es el mismo subprograma, leer, necesitamos un número de archivo, si pasa como parámetro, igual el valor, el vector que voy a generar y su tamaño. En este caso no tengo que inicializar nada, pues yo conozco la cantidad de elementos, pues la leo. Leo TB, porque ese es el tamaño del vector, esa es la cantidad de elementos. El ciclo es conocido, desde 1 hasta ese tamaño del vector, y pues comienzo a leer y asignar a cada uno de los elementos. En este caso no es TB, porque TB no es el que se está incrementando, sino es I, y es la variable que se va a ir incrementando. Bueno, 1, 2, 3, es decir, el elemento en la posición 1, el elemento en la posición 2, el elemento en la posición 3 y así sucesivamente. ¿Por qué no es TB? Porque TB siempre va a tener el mismo valor, el que aparece aquí. Entonces en ese caso pues estaría asignándole siempre al último elemento lo que esté leyendo, y no es el caso. Tengo que leer y asignar todos los elementos y el que va incrementando es I. ¿Ok? Entonces fíjense que el proceso de lectura es muy sencillo. Para leer un arreglo tipo matriz, es un archivo, pues también van a ver las dos variantes. Cuando se desconoce y cuando se conoce. En el caso de la matriz, pues tiene dos dimensiones. Por lo general, se va a conocer la cantidad de columnas que se tiene en la matriz. Pueden plantearse en el caso de que lea por archivo, perdón, no lea por archivo, sino por consola y desconozca las dos dimensiones. En el caso de que yo no conozca la cantidad de filas, pues yo voy a conocer la cantidad de columnas. Por lo general es así. Entonces la cantidad de columnas es un dato. Y luego va a tener todos los datos. Fíjense que tiene forma de matriz. Datos de la posición 1, 1, 1, 2, sucesivamente hasta el último. Pero no sé cuántas filas hay. ¿Ok? De igual manera, como en el arreglo tipo vector, se acaban las filas pues cuando ya no haya más datos. Es decir, que vamos a crear un subprograma leer. De igual manera pasa como parámetro el archivo. Hacen las modificaciones como sería si no pasara como parámetro. Todo es var ref. En este caso vamos a leer y generar una matriz. Y la matriz pues debe tener sus tamaños asociados, que sería el tamaño de la fila y el tamaño de las columnas. La matriz tiene dos dimensiones, entonces son dos tamaños. Como no conozco el tamaño de las filas, ese es el que voy a inicializar. En principio pues no tengo ninguna fila. Como si conozco el tamaño de la columna, es el primer dato a leer, pues leo el tamaño de la columna. Y una matriz lleva dos ciclos. Fíjense que el arreglo tipo vector lleva un solo ciclo unidimensional. La matriz es bidimensional, pues lleva dos ciclos. Uno es desconocido, el de las filas, no sé cuántas filas son, entonces pues será ciclo desconocido while. Cada vuelta que hay una fila nueva, así como en el vector había cada vuelta era un elemento nuevo, pues cada vuelta que dé hay una fila. Si él da 3 vueltas, pues serían 3 filas. ¿Ok? Se incrementa la fila. Y para poder acceder a la entrada 1, 1, pues necesito el ciclo que me controle las filas, que en este caso es while. Y necesito un ciclo que me controle las columnas. En este caso, como yo sí sé cuántas columnas hay, pues el ciclo sería conocido for j1 to tc. En el caso de las matrices se utiliza para el ciclo de las columnas for inicializando en j. Si tuviese otro ciclo for aquí sería i, es decir, el índice i se utiliza para las filas y el j para las columnas generalmente. Y pues luego lo que me queda es leer. De igual manera leo en el archivo la matriz tiene dos dimensiones. En las filas, como TF es el que se va incrementando, puede ser en la posición TF, y en las columnas el que se va incrementando es J, pues J. Entonces se asignan todos los elementos allí desde el 1,1 hasta el NM. De igual manera, si se conociera la cantidad de filas, pues entonces mis dos primeros datos serían la cantidad de filas y la cantidad de columnas. De igual manera sería un sub, necesito el número de archivo, la matriz y sus dos tamaños. Como si conozco la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pues leo la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ambos ciclos serían for, fíjense que aquí tenemos I para las filas, J para las columnas, hasta TF el ciclo de las filas, hasta TC el ciclo de las columnas, y pues sería leer. El ciclo, o mejor dicho, la variable que está controlando las filas que se va incrementando es I, entonces por lo tanto I, y el que está controlando las columnas que va incrementando es J. Se va a ir desde el 1 hasta el TF y desde 1 hasta el TC, y allí se va a leer todos los elementos de la matriz. Fíjense entonces que es muy sencillo el proceso de la lectura. Ahora,
no pueden caletrearse de la manera que está allí. Es comprender lo que dice allí. ¿Por qué? Porque las teorías de aquí van a ser bastante sencillas, pero hay que comprenderlas, porque si se cambia un mínimo detalle, pues cambia el subprograma como tal, y el contenido se hace muy repetitivo. Es muy sencillo este parcial y los que quedan. Tips allí que se nos han generado. Muy importante. Cópienlo, resáltenlo, repásenlo para sus clases, para el quiz, para el parcial, estos tips. Una vez efectuado el proceso de lectura, una vez que yo leí, se conocen todos los elementos del arreglo y sus dimensiones. Fíjense que una vez que yo leí, pues ya yo sé todos los elementos que tiene, están almacenados en esa matriz, en ese vector, y ya yo sé qué tamaño tiene. No necesito volver a preguntar cuántas filas tiene porque ya los leí. Una vez que yo lo leí, ya yo sé cuánto tiene. Es decir, que después de leer, todos los ciclos pasan a ser conocidos, es decir, todos los ciclos siguientes van a ser for. Otro tips, luego de leer, también se puede acceder a cualquier elemento sin necesidad de leer, porque ya yo sé cuál es el elemento 5 del vector, cuál es el elemento 3,2 de la matriz, por ejemplo. Y se puede realizar cualquier cálculo aritmético con esos valores y realizar la impresión y cualquier cosa que yo quiera hacer, porque ya yo sé cuál es su tamaño y cuál es cada uno de los elementos. Ahora, lo que estábamos comentando de que no podíamos aprender las lecturas así, digamos, al caletre, es porque hay otra teoría y se pueden modificar ciertas cositas allí para que cada ejercicio sea nuevo y creativo. Pues una de las cosas es arreglos en paralelo. ¿Qué es eso de paralelo? Los arreglos pueden manejarse en paralelo, es decir, tienen algo en común, uno al ladito del otro, por eso en paralelo. Cuando dos arreglos están en paralelo, tienen la misma cantidad de elementos y sus elementos tienen una relación entre sí. Por ejemplo, dado un conjunto de estudiantes, sus notas obtenidas en 3 parciales y su género, elabora un subprograma de lectura. Entonces fíjense que aquí vamos a tener arreglos paralelos. Fíjense que aquí tenemos nombres. Esto nos da la impresión de que esto puede ser un vector de nombres. Números. Esto que tenemos aquí nos da la impresión de que puede ser una matriz. Y aquí tenemos un valor tipo char, que es el género. Nos da la intuición que se puede ser otro vector de tipo char. ¿Ok? Entonces fíjense que ellos son paralelos. ¿Por qué? Porque tienen relación uno con otro. Es decir, estas notas que tenemos aquí pertenecen única y exclusivamente a Diego. Y este género que está aquí pertenece a Diego. Es decir, que si yo quiero modificar a Diego, por ejemplo, quiero borrar a Diego, no quiero que aparezca en esta lista, pues no solamente tengo que borrar a Diego de aquí, también tendré que borrar sus notas y su género, porque todos estos valores tienen relación uno con el otro. Es decir, este 14 está en la nota del segundo parcial de Diego, tienen relación y tienen la misma cantidad de elementos. Fíjense que si aquí hay 20 nombres, pues deberían haber 20 filas para esta matriz, 20 tríos de notas y 20 tipos de género. ¿Ok? ¿Cómo se realizaría ese proceso? Pues fíjense, entonces los nombres quedarían como un vector de nombres, este que tenemos aquí. Estas notas pues quedarían como una matriz de notas. Una matriz es aquella cuyos valores sean del mismo tipo. Todos estos son números, todos son notas. Y este sería otro vector de tipo género. Esto pudiera también, esta matriz, trabajarse como 3 vectores de tipo entero. Vector de notas 1, vector de notas 2, vector de notas 3. En ese caso pues tendríamos 5 vectores paralelos. En este caso yo lo separé en 2 vectores y una matriz, pues tendríamos una matriz paralela a este vector y este vector paralelo a esta matriz y a este vector. ¿Ok? ¿Cómo será el subprograma de lectura? Pues de la misma manera. Fíjense que en este archivo no se conoce la cantidad de elementos que hay. Es decir, no sé cuántos estudiantes hay, por lo tanto no conozco la cantidad de elementos que va a tener este vector. Fíjense que dijimos que tienen el mismo tamaño, es decir, que si aquí hay 10 elementos, este vector tiene 10 elementos. ¿Cuántos tiene este? Pues 10 elementos. Ahora, ellos tienen dimensiones en común, es la dimensión de este, es la misma de este. Y la matriz pues también debería tener dimensiones en comunes. Como la matriz tiene 2 dimensiones, pues una sola dimensión debería aparecer en común. En ese caso, pues, ¿cuál es la dimensión que tienen en común? La fila. Por si es que hay 10 nombres, pues tiene que haber 10 tríos de notas para esos 10 nombres. Entonces la fila es desconocida, pero no sé cuántos elementos hay. En ese caso,
Pues igual necesito el número del archivo, todo será by ref. ¿Qué voy a generar? Un vector de nombres tipo string. Una matriz de tipo entero, pues una matriz de tipo entero. Otro vector pero de tipo char, otro vector de tipo char. Y recordando que todos los arreglos llevan acompañados de su dimensión. Tienen en común una dimensión, fíjense. La cantidad de elementos de este es la misma cantidad de filas de este, es la misma cantidad de elementos de este. Entonces, la cantidad de filas es el mismo tamaño que este y es el mismo tamaño que este. Por lo tanto, uso un solo tamaño, que será el tamaño de las filas. Si este tiene 10 filas, pues 10 elementos aquí, 10 elementos aquí. Y otro que es el tamaño de las columnas, pues el tamaño de las columnas. En este caso, hice de esta manera para que vean como referencia que siempre va acompañado de su tamaño de las columnas. Más, fíjense que no lo utilicé. ¿Por qué no lo utilicé? Porque trabajé directamente con la cantidad de columnas, que sé cuántas son, que son 3, porque siempre se van a guardar 3 notas. En este caso pudiera decirse aquí TC igual a 3 y aquí trabajar con TC. Yo trabajé directamente con 3, pero es para que observen que siempre va acompañado de sus dos tamaños. Como no sé la cantidad de filas que hay, igual que en los casos anteriores, pues inicializo que no tengo ninguna fila, no lo conozco. Y necesito ciclo. Este vector, ¿cuántos ciclos necesita? 1. Vector es unidimensional. ¿Conozco cuántos elementos tiene el vector? No, ¿verdad? Porque es desconocido. Entonces, while. ¿Verdad? Incremento, cada vuelta hay una fila más, un elemento más de ese vector. Leo este vector porque es lo primero que aparece. Leo el vector de nombre en la posición TF, tal cual como se hizo para el ciclo del vector solo. Ahora, luego de leer este vector, lo siguiente que va a leer es este número, porque la computadora lee de esta forma, ¿ok? Lo siguiente que va a leer es este número, luego este número, luego este número. Es decir, que lo siguiente que va a leer es esta matriz. Para leer una matriz que necesito 2 ciclos, porque tiene 2 dimensiones, 2 índices. Eso quiere decir que abro mi siguiente ciclo, pero como ese ciclo sí lo conozco porque es el de las columnas, que es 3, pues hasta 3. O coloco aquí 3 o coloco aquí TC y aquí inicializo TC en 3 porque siempre va a valer 3. Leo la matriz, que es TF, que es el que se está incrementando, J porque es el que se está incrementando. Y luego pues me quedaría a leer este vector. Pero para leer este vector no lo puedo hacer dentro de este ciclo, porque si lo leo dentro de este ciclo, el vector estaría dentro de 1, 2 ciclos. Es decir, que yo estoy indicando que tiene 2 dimensiones y es un vector. El vector tiene una sola dimensión, por lo tanto debe estar dentro de un solo ciclo. Cierro este ciclo porque él no tiene columnas, sino tiene la misma cantidad de filas, es decir, que tiene el mismo ciclo de las filas que este, que es el mismo ciclo que este, y por eso se lee aquí, dentro del mismo ciclo de las filas, porque si hay 10 filas, hay 10 géneros, ¿ok? Entonces aquí se va a leer el vector de género igual en TF, como se lee este aquí, pero fuera de este ciclo, porque se lee en este orden, primero este vector, luego este vector, luego este vector. De tarea pudiera quedar anexarle un vector aquí, por ejemplo el vector de cédula, o cambiar la posición de este vector y en esta matriz primero aparezca este vector y luego aparezca esta matriz para que realicen los cambios. Verán que es bastante sencillo. Se puede cambiar estos dos de posición, que aparezca primero el vector de género y luego la matriz, y pues hacemos cuáles son los cambios aquí. Fíjense que al conocer la teoría de cómo se debe leer, hacer cualquier modificación es bastante simple, y es lo que se debe tratar de hacer aquí, comprender cómo se realizan los subprogramas, porque es muy repetitivo y no es caletrearse el contenido, sino saberlo utilizar. Por último, veremos cómo imprimir un arreglo. Para imprimir un archivo, pues para hacerlo por un archivo por console, lo que vamos a cambiar es print por el console.write y ya. Eso no hay ninguna complicación en cuanto a imprimir en archivo o por pantalla. Fíjense que aquí sí un vector para imprimirse de esta manera sí hay diferencia, porque en el programa de lectura no, porque se está colocado de esta forma o está de esta forma. Leer es input, pero si yo quiero que imprima de esta forma, pues sería print, y si quiero que imprima de esta forma sería print line. Es lo único que cambiaría. En este caso lo haremos de esta forma, por print, y pues sería un subprograma que imprime un vector en un archivo, pues es un sub, porque vimos en el primer parcial que todos los subprogramas de impresión eran un sub, pero yo me imprimir todas las variables, o mejor dicho, todos los parámetros de un subprograma de impresión son by val, todos. Entonces aquí
pues tenemos el número de archivo que pasa como parámetro. Pueden hacer este mismo subprograma sin que el archivo pase como parámetro. Que vamos a imprimir un vector. Traemos el vector, el tipo de datos que sea ese vector y su tamaño. Siempre va con su tamaño. Para imprimir, pues como es un vector, necesita un ciclo que va desde 1 hasta el tamaño de ese vector. Si ese vector tiene 10 elementos, pues imprimiremos los 10 elementos. Como queremos imprimir de esta forma, pues será print. Si queremos imprimir de esta, pues será print line. En ese archivo, pues que vamos a imprimir el vector en cada uno de los elementos, desde el 1 hasta el último. ¿Cuál es la variable que se inicializa desde el primer elemento hasta el último? Pues sería i. Entonces imprime todos los elementos. En este caso, pues imprimiría desde el elemento 1 hasta el elemento tb, que es el último. Bastante sencillo. ¿Cómo sería imprimir una matriz? Pues para imprimir una matriz, igual sería un sub. Vamos a imprimir todos los parámetros por valor, número de archivo, paso con parámetro. En este caso, de tarea que hacerlo ustedes como cuando no pasa como parámetro. Que vamos a imprimir una matriz del tipo de dato que sea. Necesita dos dimensiones, las filas y las columnas. Una matriz necesita dos ciclos, pues entonces mi ciclo en la fila, ciclo en las columnas, es decir, recorre todas las filas, recorre todas las columnas. Print, que vamos a imprimir en ese archivo la matriz en la posición i, que es el que va modificando, en la posición j. Ahora fíjense que va a imprimir de esta forma y luego debería imprimir la siguiente fila debajo. Ok, entonces fíjense que si yo coloco print el primer elemento aquí, print el segundo elemento aquí, print el tercer elemento aquí, ¿cómo hago para que baje hacia esta fila aquí cuando él necesite cambiar de fila? Eso quiere decir que este subprograma imprimiría todo uno al lado del otro, aquí, 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 aquí. El elemento 2.1 pues saldría aquí, 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 siempre como una matriz lineal, y eso no es así. ¿Qué debemos modificar a este subprograma para que imprima la siguiente fila de abajo? Pues eso vamos a dejárselo de tarea. Lo veremos cuando realicemos un ejercicio, como queda el subprograma para imprimir como tal. Realizaremos en el siguiente tutorial un ejercicio completo en el que vamos a leer, imprimir, realizar un cálculo parecido a las prácticas que tienen que realizar. Cualquier duda, no duden en consultarme. Queda pendiente por allí lo de la clase en vivo. Esta clase que estoy comentando es presencial, no es en vivo vía online. ¿Ok? Recuerden compartir este tutorial con sus compañeros, espero que les haya sido de utilidad, y no olviden que lo importante es la calidad y no la cantidad, es decir, estudien bien la teoría, sepan por qué el de cada cosa que se escribe allí, y no hacer ejercicios, no caletrear ninguna información, porque cualquier detalle que uno modifique entonces les va a cambiar todo el ejercicio. Así que estén pendientes con eso y estamos en contacto.